nuestra experiencia viajando por primera vez a Perú, nos aclimatamos con la altura y recorrimos varios de los lugares sagrados y hermosos cerca de la ciudad de Cusco. Te traemos tips y recomendaciones para que vos también los visites. Bienvenidos al video. Bueno, llegados al aeropuerto de Lima, tenemos una gran escala pero no con conexión, así que estamos acá haciendo tiempito en el McDonald's. ¿Todo bien? Por el precio vimos que está más barato que en Buenos Aires, así que nos vamos a comer una rica hamburguesa y después ver qué hacemos. Bueno, besito. Mucho más tarde. Unos tips para tener en cuenta en tu viaje a Perú y principalmente a Cusco. La moneda de Perú es el sol peruano, que rige desde 1991. Aproximadamente un sol peruano es 0,27 del dólar estadounidense o 324,14 del peso argentino. Siempre varía unos centavos más o menos. La altura en Cusco es de 3.400 metros sobre el nivel del mar, por lo que se recomienda al menos 1 o 2 días para aclimatarse a la altura. Antes de alguna excursión conviene descansar, comer liviano y no tomar alcohol. Su clima es generalmente seco y templado. Tiene 2 estaciones definidas, que es la seca entre abril y octubre, con días soleados y noches frías, y otra de lluvia, que es de noviembre a marzo, con temperatura promedio de 12 grados centígrados. En Cusco se hablan 2 idiomas oficiales, el español y el quechua. El español es la lengua oficial del Estado peruano, mientras que el quechua es cooficial en el departamento de Cusco. Pero quédate tranquilo que sí o sí vas a encontrar gente hablando en español. Una vez que llegamos a Cusco, habíamos coordinado con el departamento que íbamos a llegar 6:30 de la mañana y nos dijeron que no había ningún problema, por lo cual también habíamos coordinado con ellos un servicio de taxi por 39 soles para que nos lleven desde el aeropuerto hasta el departamento y no hubo ningún problema. El departamento se encuentra cerca de la Plaza de Armas y de los puntos más turísticos de Cusco. Así que no tuvimos problema con alojarnos ahí. Muriendo. Me estoy muriendo. Bonito. Se me va a salir un ojo. Me va a explotar la cabeza. Así todo el día tuvo. Al día siguiente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, cabros viajeros? Bueno, ahora sí, estamos en un nuevo lugar. Estamos en Cusco. Y el día de ayer, Santi desapareció del mapa, se sintió muy mal, ahora está acomodando las cosas porque nos vamos de excursión. Vamos a hacer alguna excursión tranquilita, pero bueno, la idea es que si vienen a Cusco, realmente el primer día tómenselo libre o muy despacio porque la altura pega y Santi lo sabe. Fui a una farmacia donde me recomendaron qué pastillas comprar, que las dejo acá, que le hizo muy bien, se toma cada 12 horas y se está recuperando muy bien. Así que bueno, ya programamos algo, vamos a hacer una excursioncita. ¿A dónde vamos? Chamomatay, creo. Chamomatay, o muy parecido, lo voy a dejar acá escrito, donde vamos realmente. Eso es todo. Ese fue el breve resumen de lo que fue la primera experiencia. Y ahora terminamos de acomodarnos y nos vemos en el paseo. ¡Chao! Santi. 2 cuadras de lo que es la casa y tenemos esto que es un museo con este predio y ahí en el museo muestran obras de arte inca. Cusco es una ciudad al sureste del Perú, ubicada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Es la capital del departamento de Cusco y además, según está declarado en la Constitución peruana, es la capital histórica del país. Fue capital del antiguo imperio inca y una de las ciudades más importantes del virreinato del Perú. El explorador number 1. Claro, él está de 10 y te lleva por los caminos más altos del universo. Hey, estoy llevando el camino que querías ir. ¿Quién lo agregó en la parada? Caro Viajes. ¿A dónde estamos yendo? 7 borreguitos.
Durante la época virreinal, bajo la soberanía de la corona española, se construyeron diversas iglesias, universidades, palacios y plazas barrocas y neoclásicas. Estas construcciones son los atractivos que hacen que la ciudad sea el principal destino turístico del país. Se dice que durante la época colonial 7 pequeños borreguitos habitaban esta calle como parte de un convento cercano. El nombre se mantuvo a lo largo del tiempo y hoy es parte del imaginario tradicional de Cusco. O sea, lo hicieron a propósito para brindar agua, ¿no? Pero porque ellos consideran que el agua es como un bien, es algo, una conexión, es algo poderoso. Y la idea es que tiene una mezcla entre lo inca, lo antiguo, con lo español, para brindar agua para abajo, para las ciudades cuando fue creciendo y todo. Sí, podés subir por la esquinita que se llama Los 7 Borreguitos, seguís un caminito y llegás al acueducto. Y podés cruzar y pasar por este lado. Compramos unos boletos ahí, en esa cabinita. Y lo que vamos a hacer un caminito para llegar a un micro y vamos a ir hasta el más alto y vamos a bajar. Para recorrer los distintos puntos y el boleto hay uno caro que es por 10 días y hay uno de 70 que es por el día de hoy, para los distintos puntos. Así que bueno, vamos a buscar el camino del micro. ¿Cómo va? Muy bien. Ya tomamos el bondi y el huerto, que sube hasta Tambombachay. Y vamos a empezar a bajar por ahí. Bueno, como dijimos, nos tomamos el micrito y en el medio de la ruta es el huerto. Y llegamos hasta el punto de Tambombachay que te dejan en la puerta. Esta es la entrada. Ahí, Tambombachay. Así que bueno, vamos a hacer la expedición. Me voy a abrigar porque me parece que tengo fresquito yo. ¿Qué nos dice el mapa? Nada, todo derecho y esta es la entrada. Y muere ahí. Tambombachay consiste en un sitio arqueológico que fuera destinado para el culto al agua y para que el potentado del imperio incaico pudiese descansar. A una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar, consta de una serie de acueductos, canales y varias cascadas de agua que discurren por las rocas. En este lugar también hubo una especie de jardín real cuyo regadío provenía de un complicado sistema de canales especialmente hechos para tal función. Puca Pucará es una construcción militar ubicada cerca de Cusco, en Perú. Esta fortaleza está compuesta de grandes muros, terrazas y escalinatas, y era parte del conjunto defensivo del Cusco en particular y del Imperio Inca general. Puca Pucará recibe su nombre en quechua de Fortaleza Roja, debido al color rojo que adquieren las rocas durante el crepúsculo. Es otra muestra de arquitectura militar que además funcionó como centro administrativo, cuenta con andenes, terrazas superpuestas, escalinatas y pasajes. Unos momentos después. ¿Cómo viene esto? ¿Qué estamos haciendo? Una bajada, salimos de Puca Pucará y vamos a Quencó. Que es otro de los puntos de las entradas. Ya hicimos 2. Yendo al tercero. Yendo al tercero. Y esos son los micros, este que viene, que te llevan a estos puntos.
Kenco es un centro arqueológico ubicado en la ciudad de Cusco, a 2 kilómetros de la ciudad, a 3.580 metros sobre el nivel del mar. Este lugar se encuentra ubicado sobre lo que hoy se conoce como el Cerro Socorro y abarca un área de un poco más de 3.500 metros cuadrados. En la época del Imperio Inca fue otro centro dedicado al rito y son de particular interés su anfiteatro en forma semicircular y sus galerías subterráneas. Unos momentos después. Bueno, ¿cómo va? Llegamos al último punto. Ya estamos por llegar. Bien. Y allá está el Cristo, no se me ve, ahí, donde arrancó todo. Descansando un poco antes de ir al último punto, San Cangutén, lo dejamos acá, escrito. Y nos compramos 2 sándwiches de pollo, 5 cada uno. Bueno, vamos a descansar un poquito, porque necesitamos descansar. Y seguir un poquito más. Bueno, con esta vista espectacular. Sacsayhuamán es un templo ceremonial usado por los incas ubicado a 2 kilómetros al norte de la ciudad de Cusco. Se comenzó a construir durante el siglo XV, sin embargo, quien lo culminó fue Huayna Capac en el siglo XVI. Desde el centro arqueológico se tiene una singular vista panorámica de los entornos, incluyendo la ciudad de Cusco. Llegando al mirador. El espacio que abarcan sus construcciones es particularmente grande y lo que más llama la atención son los 3 muros de piedra que sugieren la figura de la fortaleza. Se piensa que correspondió a una fortaleza militar en donde se entrenaba a los guerreros. Se tienen dudas, ya que de acuerdo a la arquitectura podría haber tenido un fin religioso y haber sido construido como un gran templo al dios del sol. ¡Ah! ¡Mire quién apareció! Ah, pero se escucha, re. Se reescucha. Había gente sacándose fotos. Santi, Sí. te amo. ¿Me amas? Si me escuchas. Así. Te escucho así. Yo también. Muy bien. No te tires pedos. Me voy a tirar un pedo. Mira, mira. Muy cansados, estamos por terminado este día. Así que bueno, para recopilar, te lleva todo un día y lo que conviene hacer es ir en esos micros que te dejan por distintos lados, que salen más o menos 2 soles. También se hace todo por tour o por cuenta propia. Traigan mucha ropa como para cambiarse porque hay sol, hay sombra, hay un poco de lluvia, pero recomendamos venir y se puede hacer tranquilamente. Este es nuestro primer día completo, luego de que Santi se sintió mal. Así que se puede hacer tranquilamente. Bien, bien, muy contento de no haberlo hecho con guía, que te tienen cagando de camioneta en camioneta, te la pasás. Cada lugar que vas creo que con guía te dan 20 minutos y ya está. Así que bueno, ahora estamos despidiéndonos de este día completo y con unos matecitos. Y bueno, nos vemos mañana en otro video. Tal vez es el mismo, tal vez no. ¡Chao!